Aquí estamos hoy, hemos venido aquí a Torrejón de Velasco. Estamos en la comarca de la Sagra, pero en vez de la Sagra toledana, en la Sagra madrileña. Estamos justo en la carretera de Toledo, en el momento que sale de Madrid, pues pasado ya Torrejón de la Calzada, pasado Parla y todo eso, y un poquito antes del límite con Toledo nos encontramos con este pueblo. Está justo, según vamos hacia Toledo, a mano izquierda, hacia el este. El siguiente pueblo hacia el este sería Valdemoro, con la carretera de Andalucía. Este pueblo es curioso, es un pueblo muy pequeñito que tenía 2000 y pico habitantes en el año 90-91 y ahora tiene más de 4000, o sea, se ha duplicado. Estamos, digamos, en la zona metropolitana, en la zona rururbana que se llama. No es la metropolitana terminaría en Parla y estamos en la zona rururbana, es una zona de transición entre la zona urbana y la zona agrícola propiamente dicha. De hecho, es un pueblo, es pueblo, y se ve esta plaza muy bonita, es la Plaza de España, y se conservan estos soportales, estas casas, ahí está el ayuntamiento, en algunas antiguas escuelas, esa casa es moderna, pero llevando el estilo, y ahí no se ven por los árboles, pero es una plaza curiosa, es irregular como rectangular, pero es curiosa, y conserva bien el estilo castellano, manchego, con sus soportales, con esas zapatas de madera que veis ahí tan típicas de toda la meseta española, y ya digo, no se ve bien porque está lleno de árboles. Eso en invierno a lo mejor sin las hojas se vería mejor, pero es muy interesante. Es una población que surgió pues, en la Edad Media, dicen que hacia el siglo XIV, más o menos, XV, cuando se empezó ya a repoblar bien toda esta zona de la Reconquista, y bueno, ya veremos que tiene un castillo y una iglesia muy curiosa de aquella época. Esto es repoblación de Toledo, cuando se toma Toledo, pero vamos, no hay constancia de cuándo está este pueblo. Seguimos aquí en la Plaza de España, que es la plaza, digamos, la plaza mayor de la población. Veis ahí el monumento al agricultor, y aquí vemos otra parte de los soportales, y ahí cómo asoma el chapitel de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir. Ahí se ven más zapatas, y luego vemos ese solar. A ver qué es lo que construyen allí. Construyen algo, me imagino, interesante, si construyen un edificio acorde con la plaza, no alguna cosa que desentone. Y aquí vamos a ver otra parte, otro rincón de la plaza, el último ya que vamos a ver, también con sus soportales, sus zapatas de madera perfectamente, y vamos a ir hacia aquella parte de allí, porque vamos a entrar por un arco de la plaza, por un callejón muy interesante, que vamos a ver casonas típicas de esta zona, casonas encaladas en blanco, tan típicas de la región central española y del sur de España. Pues seguimos aquí caminando por este pueblo tan bonito, por estos soportales de la plaza, y vamos a torcer aquí a mano derecha por este arco, la calle Toril, que se llama. Antiguamente parece que venían los toros por aquí para ir hacia la plaza y hacer las corridas. Hoy ya no, son los encierros aquí, son por otro sitio. Pero es una calle pues, muy bien conservada, conserva todo el sabor típico de estos pueblos del sur de Madrid, semimanchegos, la Sagra madrileña, y vamos a ir por esta zona porque hay casas señoriales, casonas de hidalgos, con su escudo, con su blasón, e interesante. Y aquí estamos en un portalón típicamente de la meseta sur, un portalón manchego que se dice, fíjate, pero es un portalón muy bien labrado, de piedra, con sus dinteles de granito, y está muy bien con sus escudos también graníticos en su cornisa, y la puerta es una preciosidad. Bueno, pues todos estos portalones eran muy típicos de esta zona de la meseta sur. ¿Por qué? Porque esto es una zona agrícola, no ganadera. Y entonces, al ser agrícola, pues son caserones con unos patios muy importantes donde guardar los aperos agrarios. Por aquí pasaban todos los carruajes, ¿vale? Y eran como cocheras importantes estos carruajes. Y de aquí vienen estos portalones tan... Y sobre todo este que es, vamos, este es señorial totalmente, ¿de acuerdo? No tiene que ver nada con los más populares. Ves que está el portalón grande y otros pequeños, se abría la puerta entera o una parte de ellos. Este concretamente pues no tiene, me extraña que no tenga aldaba, pero esa casa que hemos visto antes se tiene la continuidad, pues, según veíamos hacia la izquierda, hemos girado y estamos en esta otra fachada. Es una casona inmensa y esto es la famosa casa grande o el convento, que lo llaman.
Fijaros, la puerta es una preciosidad, posiblemente sea del siglo XVII o XVIII, y es muy bonito que tiene la aldaba, fenomenal. Sí, Es sí. la portón grande para los carros y la puerta pequeña para los peatones. Sí, Cuando se señor. abría todo, como digo, esto eran explotaciones agrícolas. El cereal, trigo, vid y olivo, en donde estamos, aquí no hay ganadería y sobre todo eso pues para meter los carruajes, todos los aperos agrarios. Pues aquí estamos en la Casa Grande, seguimos dando la vuelta a todo el edificio, a todo el patio, esa pequeña torre, la torreta, según he visto en internet, y ves aquí la Casa Grande, el aceite de oliva virgen, y el convento de Torrejón de Velasco. Y esto es el portalón grande que vemos aquí, al patio. Es una casa grande, pues es de los señores del pueblo, de los grandes propietarios, y está hecho pues para meter todos los aperos agrarios, los carruajes, todo, ya con una especie de ciudad dentro del mismo, como un cortijo andaluz, pero a lo castellano. Listo, Juan, pues vamos a ir hacia el interior. Hay alguna zona de restauración Sí, sí. e inclusive hay algunos elementos destinados a lo que es la elaboración y fabricación del aceite de oliva. Sí, sí, esta Y zona de Madrid, pues el vamos a aceite y ver el si nos vino. dejan de verlo y hacer alguna pequeña acotación de este bonito emplazamiento aquí en Torrejón de Velasco. Y además en estos caserones, que son como casi como los cortijos andaluces, pues una auténtica estructura dentro. La casa de los señores, de los trabajadores, las cuadras, todo. Una perfecta distribución. Sí, sí. Bueno, vamos para adentro. Vamos para adentro. Bueno, y es que ya tenemos que ir buscando un poquito el resguardarnos del sol. Sí, señor. Ah, Juan. Sí, señor, porque está pegando un sol de narices, sol de justicia. Sí, señor. Estamos aquí en la Casa del Aceite, en la Casa Grande, ¿no?, de Torrejón de Velasco. Torrejón de Velasco, señor, una casona que yo creo que debe ser del siglo XVII, XVIII, Sí. toda la vida de los señores de la villa, que luego se desamortizó en la época Mendizábal, en el siglo XIX, y pasó a ser ya propiedad pues, de otro gran oligarca, de otro gran terrateniente de la zona. Entonces, una zona de jornaleros, y como podemos ver, es la típica casa grande, que es una especie de pequeño cortijo, un cortijito castellano, lo que es el cortijo andaluz. Y es pues como una pequeña ciudad dentro, sí, la casa de los señores, la casa de los medieros, que son los sirvientes, luego todos los trabajadores, y bueno, hay esos soportales, y esto de aquí, pues para meter aperos agrarios, Sí, señor, y claro. los pequeños tractores, no tractores, sino carruajes, carromatos del siglo XIX, tractores del siglo XX, luego ya, y un lugar para bodega de vino. Sí, Porque esto era trigo, vid y olivo. El vino ya se ha quitado porque se ve ya en el siglo XXI, y sobre todo aceite y trigo. Ha quedado sin ello. Sin ello, pero antiguamente la trilogía mediterránea. Bueno, Juan, de todas formas, este típico patio manchego, vamos a decir así, típico patio manchego, mantiene un pequeño museo al aire libre. Sí, tiene ahí lo ciertas tiene, herramientas y me que ha han gustado sido mucho. pues, prácticamente destinadas a lo que ha sido la producción del aceite. Efectivamente. Una almazara, ¿no? Sí, Más conocidas como almazaras, ¿no? Y bueno, aquí concretamente ahí en ese lado hay una piedra de prensar. Hay algunos artilugios que han sido utilizados para la extracción de los jugos, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues bueno, acá mantenemos esta bonita reseña a nuestro siglo XXI y que pues nos hacen ver lo que han sido esos arduos trabajos del agricultor. Sí, señor. ¿Sí? De hecho, agricultor del secano y de agricultura extensiva. Sí. Que bueno, daba dinero. Bueno, una agricultura algo de excedente había, pero sobre todo para la capital. Y entonces una zona pues bastante deprimida, como la zona norte de la provincia. Es que dar cuenta, la provincia de Madrid está todo destinado a la capital. Pues al sur un poquito agrario y el norte ganadero totalmente. Y algunas huertas pues son las vegas del Jarama, del Tajuña y poco más. Sí, de todas formas, Juan, recordar que para toda aquella gente que le gusta el ecoturismo, el turismo de bicicleta o el mismo senderismo, porque por la zona hay muchas rutas que están destinadas a ello. Lo que pasa, claro, ahora me voy en verano, pero esto aquí en otoño y en invierno se está estupendamente. Aparte, primavera, ahora los campos están hechos pues prácticamente un secarral. Sí. Pero lo bonito aquí debe ser, por eso, en el mes de enero, cuando está el barrio del aceite, diciembre, enero, que es cuando está la época de la aceituna, ves aquí a los trabajadores con las redes, vareando, sacando las aceitunas a la red, es interesante. Eso. Actualmente pues sigue funcionando la almazara, Juan. Sí, claro. Se sigue produciendo esos aceites. Y que ahí lo vemos, aceite de virgen, la Casa Grande. Sí, señor. Ahí está el despacho y de donde también dispensan al detal,
Sí. También al mayor, pero al letal también, al pues por menor. el aceite. Sí, sí, sí. Para que vengan la gente que pasa por Torrejón, pues que sepa que acá está, que pueden llevar virgen propiamente desde sí, y estamos de cercanía, ¿no? a 20 kilómetros de Madrid capital, ¿eh? Sí, O sea, sí, está sí. muy cerquita Madrid, un pueblo tan tranquilo como es este. Sí. Me ha sorprendido, yo lo conocía de pasada. Y ahora pues estamos ya a las afueras del pueblo, en un pequeño cerrete llamado San Nicasio. Y aquí vemos pues la ermita dedicada a ese santo, la típica ermita local de un pueblo de estos, en lo cual se dan aquí las romerías y demás. Y bueno, no tiene gran cosa, destaca como siempre una espadaña que aloja a la campana y a la cruz y una veleta, y ya está, no tiene más misterio estas pequeñas ermitas de pueblo. Sí, señor, de todas formas es muy bonita, el interior es muy bonito, lástima que está cerrado. He podido tener la oportunidad en algún momento de que hay personas del ayuntamiento haciendo algún tipo de labor, tanto de jardinería como de restauración de alguna de sus techumbres, sí, o haciendo labores de mantenimiento mismamente. Y este San Nicasio es uno de los dos patrones del pueblo, junto a San Isidro. Son la Sí, fiesta señor. de San Nicasio y la fiesta de San Isidro. Y es que la otra ermita, la de San Isidro, la que tú muy bien apuntas, Juan, se encuentra más o menos a unos 4 kilómetros del centro de la localidad, en la vía que va hacia la Fuente de la Teja. Bueno, Juan, y es que hemos vuelto nuevamente a la Plaza de España. Sí, y además este sector, creo que es típicamente un soportal de arquitectura popular auténtica. Fijaros aquí, como si luego hay menos zapatas. En ese extremo sí que hay zapatas, pero aquí no. ¿Sí? Es como un capitel. Sí, directamente, ¿no? Y luego mira aquí la arquitectura popular, las puertas de los portales tienen aldabas. Esta tiene una aldaba aquí, el número 10, ves aquí esta aldaba. Y luego esa otra ahí. Y fíjate aquí la sombra, el bar al fondo, y es auténtico, es típicamente. Y luego la plaza sería mejor verla en invierno, sin hojas, para que se vea bien toda la perspectiva, porque claro, el bosque no deja ver la perspectiva de la plaza, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido por Torrejón. El sombreado, tanto para ahora en verano, como luego recogerse en invierno del frío y de las lluvias. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, Juan. Continuamos. Pues estamos en la iglesia de San Esteban Protomártir. Y esta iglesia se empezó a construir, esta parroquia, pues a principios del siglo XIV, más o menos, XIV, sí, con el obispo Tenorio. Sí, señor. Y veis aquí, aunque es un arco de medio punto, el ventanal, y parece muy compacto, ya es gótica. Y fijaros, sorprende que para ser una iglesia de un pueblo así pequeño, el muro de piedra, pues piedra caliza, con alguna pequeñita incrustación de granito, pero fijaros, sorprende que es calizo, y me sorprende mucho que no es mampostería, que se hace mucho, sino que es sillarejo. No es sillar perfecto, pero es sillarejo. En algunos tramos está muy bien traído, es sillar auténtico. En algunos tramos queda un poquito ahí peor, pero vamos, hay otros tramos que es sillar perfecto, y los estribos, los contrafuertes, son un sillar perfecto. Si viéramos un plano del interior, se vería que es un ábside, no es semicircular, sino que tiene estos estribos, ¿de acuerdo?, contrafuertes. Y luego fijaros cómo esa parte es más antigua y esta parte ya renacentista. Esto ya es ladrillo, se ven ya sin dinero por lo que se ve con el tiempo la prolongación, y ve que ya es el ladrillo. Y fijaros cómo lo típicamente toledano y madrileño, las cajas de mampostería vistas, que hemos visto en tantísimos edificios, tan hipertípico nuestro, de acuerdo a caja de mampostería vista, con esas hiladas de ladrillo, frente a la estructura de ladrillo propiamente dicha. Y luego está la fachada norte, el lateral norte, la fachada queda lógicamente al oeste, el ábside al este, mirando a Tierra Santa, y luego hacia la otra parte está la torre de la iglesia. Es una torre típicamente también de la zona toledana, madrileña, y como siempre, pues aquí sí que se ve perfectamente el chapitel de una especie como de piramidal, sí, de pizarra. Y es el chapitel típico de esa época con poco dinero, es decir, suelen ser encamonados, es decir, la estructura de madera se recubría de yeso y pizarra. Esto no es español, parece muy español, esto es escurialense, ¿de acuerdo? Y esto lo trajo Felipe II en el siglo XVI, cuando fue
hacia los años 40, el felicísimo viaje que fue a Flandes a reunirse con su padre a Bruselas y vio esto en Flandes, sí, estos tejados de pizarra en Holanda, en Bélgica, y lo trajo aquí, lo trajo al monasterio del Escorial y ha hecho fortuna, sí, tanto en las iglesias como en muchísimos edificios, plazas mayores, palacios, todo. El interior debe ser grandioso, ¿verdad, Juan? Sí, pero el cura, por lo que se ve, no está hoy. Bueno, ya será en otra ocasión, cuando ocasión. podamos volver a esta bonita zona. Según he visto en Wikipedia, pues tiene el órgano lo tiene a este lado. Sí. El coro está arriba, en los pies, pero arriba, para mirar, para ver el altar mayor. Y ya digo, un órgano debe ser bastante interesante. Bueno, Juan, y es que frente a la iglesia parroquial vamos a encontrar, como tú muy bien siempre apuntas, enfrentados. El castillo de Puñonrostro. Sí, señor, pues nos vamos hacia allá, que sé que estás que te mueres por hablar un poco de la historia de ello. Sí, señor. Vámonos. Estamos en la fachada sur, fachada del mediodía, meridional, y fijaos que ya es más moderno también, mucho más moderno. Fijaos cómo ya contrasta la elegancia de la otra piedra, o sea, con el sillarejo y el ladrillo, con aquí ya es mampostería, es decir, ya es la piedra basta, no tratada, y puesta ya al tuntún, como podemos ver. Aunque claro, da cierta elegancia, pues toda esta triple arquería, que da un pórtico, o sea, un pórtico como bastante amplio, ¿de acuerdo? Tanto para sombra como para resguardarse en invierno de los fríos y demás, y mirando más al sur, al mediodía. Vamos, todo eso ya muy moderno, y esa cruz que hemos ido es ya muy moderna también. Posiblemente no tengo, pero este templo creo que sufrió también las consecuencias del año 36 de la Guerra Civil. También debió ser saqueado y debió ser pues también algo de alguna que otra pequeña, y esto me da a mí que debe ser una reconstrucción ya mucho más moderna, esos ladrillos, esas rejas, o sea, más, y este jardincillo que hay aquí con estas palmeras, pues bueno, le da un poco ya otro tipo de cosa distinta. Y ya por fin llegamos al castillo de Puñonrostro, de los condes de Puñonrostro, castillo de Torrejón de Velasco. Bueno, se conserva, como podéis ver aquí, la torre del homenaje, más o menos bien. Ahí se puede ver el cemento que le han puesto ahí, el hormigón, en la restauración bastante notable que se está haciendo. Es aquí que era de mampostería. Y destacan estos torreones, los que se ven luego por la parte, por aquel lado de allí. Torreones circulares, típicamente cristianos, frente a los cuadrados musulmanes. Importante, bueno, pues para este castillo se hizo hacia 1400 aproximadamente. Es de los condes de Puñonrostro. Fue castillo, también fue cárcel, curiosamente, de personajes importantes. En el siglo XVIII fue una fábrica de jabones, al final del siglo XVIII, en la época ilustrada y demás. En la época de los franceses, la Guerra de Independencia sufrió graves desperfectos y quedó prácticamente en ruinas. Hasta hace muy poco tiempo, en que lo ha adquirido el ayuntamiento y se está restaurando para hacer un futuro centro cultural del pueblo. Es muy interesante. Y la historia que tiene que ver este castillo, de estos condes de Puñonrostro y de haber sido cárcel, pues muy sencillo. Aquí estuvo encerrado y aquí murió Nuño Beltrán de Guzmán, un personaje de los malditos de la historia de España y de Iberoamérica. Pues ¿por qué es un maldito de la historia de España y de Iberoamérica? Bueno, pues era un tío bastante cruel, déspota, un aventurero típico de la época, un hidalgo, y le contrató Carlos I, curiosamente, había estado al servicio del emperador, y Carlos I le contrató y le hizo jefe de la audiencia de Pánuco. Pánuco está en la costa atlántica de México, ¿vale? Lo que es Veracruz, aproximadamente. De ahí saltó a la capital, a Ciudad de México, y estamos hablando de prácticamente en los tiempos de la conquista, se enfrentó, lógicamente, era un tío bastante carismático, con otro carismático, que era ni más ni menos que Hernán Cortés. Entonces le denunció a Hernán Cortés, tuvo pleitos con Hernán Cortés que no llegan a solucionarse nunca, y con el tiempo conquistó lo que hoy es el oeste de México, Jalisco, capital Guadalajara, con unos indios llamados los Mistones, y le llamó, lo que es Jalisco y Guadalajara, se llamó Nueva Galicia. Llamó Guadalajara la capital porque él era de Guadalajara, nació en Guadalajara y murió aquí precisamente en Torrejón de Velasco.
¿Y por qué es un malo? Pues fijaros, fue un típico de la leyenda negra hispánica de Iberoamérica. Mataba indios, los traicionaba, los torturaba, los mandaba a quemar, caciques, todo. Levantó en estado de guerra a todas esas tribus muy violentas contra España, contra el virreinato de Nueva España, hasta tal punto que el rey Carlos I ya se enfadó y mandó al virrey de México, Antonio Mendoza, paisano de él, era de Mondéjar, también en la provincia de Guadalajara. Le apresó, le puso los grilletes y le mandó a España. Y llegado a España, aquí a la madre patria, a la península, pues le encerraron aquí, en este castillo cárcel, y esperando juicio murió, hacia 1542 creo. Sí, señor. ¿De acuerdo? Juan, de todas formas, aquí también se mantiene, es prácticamente un paraíso para una de las especies de avifauna muy protegidas, y es el cernícalo primilla. Ajá. Aquí es uno de los principales lugares de nidificación. Ajá. También recordar que en los campos de Torrejón de Velasco se encuentra otro tipo de ave que también es protegida y que es de las más principales que hay por la zona, la abutarda. Sí, señor. Y pues que verdaderamente muchas veces pasamos por estos lugares muy cerca a la A42, estos pequeños pueblos, y es que no nos damos de cuenta del patrimonio histórico que traen detrás. La verdad que este pueblo sorprende, es muy desconocido, te lo imaginas en la zona sur metropolitana, rodeado de otros pueblos que son, pues no tienen tanto encanto, como dice Griñón, Torrejón de la Calzada, pero este pueblo, curiosamente, me ha sorprendido, la Plaza Mayor, y tiene un pequeño encanto. Juan, de todas formas, cuando se termine la restauración, que eran 3 o 4 fases en las cuales se iba a reconstruir después de su aprobación, pues se va, o desde el ayuntamiento, desde la administración, se va a intentar traer muchos de los elementos de los yacimientos arqueológicos, se van a traer para exponerlos acá precisamente en el lugar donde se han encontrado y no en aquellos otros lugares que... Claro, el Museo Arqueológico Nacional o el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares. Sí, señor. Bueno, Juan, ¿qué nos queda pendiente? Pues muy poquito ya, prácticamente nada. Ya está hecho todo, hemos visto la plaza, las casas nobiliarias, la casa burguesa, la casa grande, pues nos queda comer. Vamos a buscar también a degustar de la gastronomía. Efectivamente. Y pues invitaros a todos a que cuando vengan por Torrejón de Velasco no dejen de ver todo este tipo de elementos del patrimonio. Y está, fijaros, creo que está el kilómetro 20 de la A42, 20 y poco, está el desvío y nada, al de 3 kilómetros está ya el pueblo, estaremos unos 25 kilómetros de la Puerta del Sol. Vale, todo patrimonio nacional. Sí, patrimonio. ¿Nos vamos? Venga, nos vamos. Bienes protegidos de nuestra España. Sí. Vamos para allá. Vámonos.